Hola, en el presente video vamos a ver un poco un acontecimiento trascendental en la historia de la humanidad que da origen a un mundo nuevo, a partir de 1789, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no es un hecho aislado ni que se generó espontáneamente, sino que es parte de un proceso que tiene su génesis en el Renacimiento y en el humanismo, que tiene también influencia de la Reforma Protestante, del jansenismo, del galicanismo, del iluminismo racionalista, además también del hastío de la monarquía absolutista que se había transformado en un lastre y que brillaba por su decadencia y que había llevado a Francia al borde del abismo económico. Estábamos en lo peor de la monarquía absolutista, ¿no? Luis XVI era el exponente de un sistema de gobierno que había cometido todos los abusos habidos y por haber. Lo peor del absolutismo francés. Esto desemboca en la Revolución Francesa, esa Revolución Francesa que no va a terminar con 10 años después con Napoleón, sino que su influjo permanece a lo largo de los siglos hasta el día de hoy, ¿no? Va a continuar la Revolución Francesa es con el iluminismo y están muy estrechamente ligada el acontecimiento que pone en manifiesto ese mundo nuevo que se había ido gestando a lo largo de siglos. Va a reconfigurar el mundo, ¿no? ¿Cómo se había dado este proceso? Luis XVI, en un estado en que Francia estaba al borde de la quiebra, llama a los estados generales con el fin de atajar los males que se habían desatado sobre Francia, fruto de su propia inoperancia y de su derroche. Estos acontecimientos hacen que los estados generales comiencen a exaltarse y a pedir una Asamblea Nacional Constituyente para dar una nueva constitución a Francia. En medio de este clima social y político, el 14 de julio cae la Bastilla, que era la cárcel oficial de Francia, donde iban los presos políticos, donde iban todos aquellos que se oponían al régimen absolutista de los reyes. E inmediatamente en este proceso de renovación de Francia se da la renuncia a los derechos feudales que llevan adelante los señores feudales y algunos obispos, y la declaración de los derechos del hombre y de la libertad de culto. Esto es importante, ¿eh? Cuando nosotros miramos la Revolución Francesa nos viene a nosotros aquella imagen de la revolución encarnada en una mujer con el torso desnudo, enarbolando la bandera de Francia y con el gorro frigio sobre su cabeza, avanzando. Es un proceso en el que se fueron dando distintos acontecimientos. Es un acontecimiento así, puntual, la caída de la Bastilla, pero se venía gestando y va a continuar. Este proceso de la Revolución Francesa se toma 1789, pero va a durar 10 años hasta que Napoleón se hace con el poder. En noviembre
de ese mismo año en que cae la Bastilla, se secularizan los bienes eclesiásticos, se expropian los bienes del clero y el Estado se hace responsable supuestamente de mantener al clero, ¿no? Y de los gastos de culto. En febrero de 1790, al año siguiente, se suprimen las congregaciones religiosas, menos las dedicadas a la educación y a la atención de los enfermos. ¿Vieron? Una vez más se da lo mismo que se había dado ya en otras oportunidades, ¿no? Critican a la iglesia, critican a las congregaciones religiosas, pero ninguno al fin y al cabo es capaz de asumir el trabajo que hacen las congregaciones religiosas de atención a los enfermos y de la educación de los niños. Un poco tiempo después, en julio del mismo año de 1790, se da la Constitución Civil del Clero, por la cual los obispos y los párrocos pasan a ser nombrados y pasan a ser empleados estatales. En noviembre del mismo año se obliga al clero de Francia a jurar la Constitución del clero. Lo hicieron solo 4 obispos y 1/3 del clero, lo que dio lugar a una división del clero entre el clero juramentado y el no juramentado. Este clima en que los cristianos y los católicos verdaderos, fieles a la Iglesia, celebran los sacramentos en clandestinidad por alguno de estos sacerdotes no juramentados que vivían yendo de granja en granja, de aldea en aldea, vestidos de paisano y tratando de hacer que la cosa pase, de pasar ellos lo más desapercibido posible para poder cumplir con sus deberes y mantener la fe de la gente. Por ejemplo, hace su primera comunión el santo cura de Ars. Por eso hay que entender un poco a veces los contextos en que viven los santos, ¿no? Todo este tiempo va a ser el tiempo en que el cura de Ars hace su primera comunión y va a ser el tiempo en que también más adelante va a ser parte de su formación. En ese tiempo emigran de Francia por no jurar la Constitución Civil del Clero unos 30.000 sacerdotes. Imagínense eso, fue un golpe muy fuerte a Francia, ¿no? 30.000 sacerdotes menos en el país, ¿no? Eran los sacerdotes que no aceptaban jurar esa Constitución Civil del Clero. En abril del año siguiente, de 1791, el Papa condena la Constitución Civil del Clero y suspende de su oficio a todos los sacerdotes y obispos juramentados, todos los que habían jurado la Constitución del Clero. Imagínense, se armó una batahola que ni les cuento. Pero como Francia tenía los antecedentes del clero galicano, eso hacía de que para ellos no tuviera las dimensiones que debería tener. En noviembre de 1790 se obliga, se había obligado al clero, ¿no? Decíamos que no había jurado ni la tercera parte del clero. Para 1792 se suprimen los conventos, se prohíbe el uso del hábito eclesiástico. La misma sotana que usaban los sacerdotes en aquel tiempo, como la que yo tengo puesta, no podían salir a la calle con el hábito eclesiástico. En agosto de 1792, la familia real es encarcelada, parte de este proceso.
y un mes después se declara derrocada la monarquía y se declara la república. En enero de 1793 es guillotinado Luis XVI, 4 años después de la caída de la Bastilla. ¿Ven? No fue un acontecimiento aislado la Revolución Francesa. Ninguna revolución es un acontecimiento aislado. Comienza mucho tiempo antes, se va gestando lentamente, hasta que finalmente explota. Y cuando explota en un acontecimiento, pero después tiene repercusiones, ¿no? Es como cuando tiramos un ladrillo en el agua, ¿no? Una piedra en el agua. Las ondas expansivas, los círculos concéntricos que se van expandiendo, ¿no? En octubre de 1793, con la intención de borrar el pasado cristiano de Francia, se suprime el calendario gregoriano y se hace un calendario nuevo y se declara una nueva era, la era republicana, que comenzaría el 22 de septiembre. Y en esta nueva era republicana el año tenía 12 meses de 30 días con otros nombres y cada semana tenía 10 días. Y había todo un calendario de fiestas civiles que reemplazaban a las fiestas litúrgicas, a las fiestas cristianas. Ese mismo año de 1793 se entroniza en Notre-Dame de París, la catedral de París dedicada a la Virgen, se entroniza la diosa Razón. Cuentan que la personificaron a la diosa Razón en la prostituta más famosa de París y la pusieron vestida como una diosa en el altar de la Virgen. Algunos historiadores dicen de que es una imagen, un recurso, pero hay otros historiadores que sostienen de que realmente fue así. Se buscó con esto destruir todo lo que pudiera tener, aunque sea un eco de cristianismo. Cantidad de sacerdotes y obispos mártires. En 1796, ya hastiado de esta situación y viendo que por las buenas no entendían, el Papa Pío VI forma la coalición europea contra Francia. Y en febrero de 1798, el mismo Papa es hecho prisionero por las fuerzas de Francia, por las fuerzas revolucionarias francesas, y muere prisionero. En medio de todo eso, imagínense, se convoca a un cónclave en Venecia, a los pocos meses, donde es electo Pío VII en marzo de 1800. Mientras tanto, en Francia se había dado un golpe militar. Fíjense cuántos años después se había dado un golpe militar en el que los directores de la República habían caído y un tal Napoleón Bonaparte era elegido primer cónsul de la República. A partir de ese momento la Iglesia va a comenzar una aparente recuperación, pero en realidad Napoleón Bonaparte quería tenerla también bajo sus pies. En sus orígenes, la Revolución Francesa no estaba contra la Iglesia, en sus orígenes. Por el contrario, el tercer estado, que era el clero, estaba compenetrado con la revolución y la apoyaba y la fomentaba. La cuestión se disparó hacia cuestiones para nada agradables cuando se dio lo de la constitución civil del clero,
que hacía referencia a una iglesia nacional cismática. Hubo temas que eran de un ensañamiento terrible contra la iglesia. Por ejemplo, eso de la supresión del calendario gregoriano, que era la manera de buscar borrar al cristianismo de la historia de Francia, para dar origen a un nuevo tiempo que ya no es el tiempo inaugurado por Cristo. También es cierto que por más que la Revolución Francesa tuvo consecuencias fatales para la Iglesia, con la expropiación de los bienes de la Iglesia, la supresión de los conventos, intentar borrar el cristianismo de la historia de Francia, el martirio de obispos y sacerdotes, a corto plazo fue terrible, fue nefasta. Sin embargo, a largo plazo se vuelve beneficiosa porque creó un clima de mayor libertad espiritual, de igualdad y fraternidad concorde al Evangelio, que va a ser el clima propicio para el resurgimiento no solamente de la Iglesia, sino de toda Francia. Decíamos que había terminado el tiempo de la Revolución Francesa y había comenzado el tiempo de la era napoleónica, ¿no? Napoleón en un primer momento aparenta ser muy buen cristiano, pero en realidad Napoleón solamente era partidario de Napoleón, ¿no? Le importaba sus intereses. Inmediatamente Napoleón firma un concordato con el nuevo Papa, con Pío VII, y da libertad a los sacerdotes no juramentados para ejercer su ministerio, aunque subrepticiamente mete cláusulas galicanas. Las relaciones entre Pío VII y Napoleón comienzan siendo muy buenas. Pío VII asiste a la coronación de Napoleón para coronarlo, pero Napoleón termina arrebatando la corona de las manos del Papa y se corona a sí mismo. Y después termina encarcelándolo. O sea, a ver, en medio de toda esa situación podemos decir de que Napoleón lo usó al Papa. Lo usó para lograr lo que él quería, que con su coronación como emperador, al ser coronado por el Papa, tener la legitimidad que tenían los antiguos reyes, y después lo encarceló. Invadió los estados pontificios y lo encarceló, y tal es así de que se va a dar todo un proceso en donde recién después de la caída de Napoleón, la iglesia va a volver a ser libre en Francia y va a poder restaurarse. Pero eso es tema de otro video. Hasta la próxima.